Evaluaciones de funcionamiento y diagnóstico en módulo electrónico ATECH. Pull-up. Para el montaje de este circuito se necesitó dos resistencias, una de 100 ohmios y una de 1000 ohmios, una fuente de 5 voltios, un switch y un multímetro. Cuando el switch se encuentra en posición cerrada, el voltaje va a marcar 0 voltios, ya que se va a ir por donde presenta menor resistencia. Cuando el switch está abierto, el voltaje va a marcar 5 voltios. En otras palabras, ahí el voltaje se iría de frente al SM. Circuito pull-down. En el siguiente circuito pull-down se ha utilizado una resistencia de 1000 ohmios y 100 ohmios, de la cual, como resultado con el switch abierto, se midió con el multímetro un voltaje de 0 voltios y con el switch cerrado 5 voltios. La función del sistema pull-down es mantener el voltaje bajo hacia la entrada de la computadora. Ahora haremos el circuito pull-up con potenciómetro. Para este circuito vamos a usar un potenciómetro para simular un sensor. Después alimentaremos el circuito y mediremos el voltaje con el switch abierto y deberá medir aproximadamente 5 voltios. Después cerraremos el switch y variaremos la perilla moviéndola, y con el multímetro vamos a registrar el voltaje y notaremos que este cambia de acuerdo a cómo nosotros variamos la perilla. Después, como siguiente circuito, ya vamos a usar un sensor sender. ¿En qué consiste un sensor sender? Un sensor sender varía su resistencia de acuerdo a los parámetros tanto de temperatura o de presión. En este caso asimilaremos que es un sensor de temperatura. Para que el sensor detecte el aumento de temperatura, usaremos una pistola de soldar como fuente de calor. Y notaremos que cuando varía la resistencia, en este caso vamos a aumentar la temperatura, va a aumentar la resistencia y el voltaje va a disminuir, es decir, es inversamente proporcional, y el SM lo va a interpretar como si estuviera aumentando la temperatura. Ahora, se realizarán los diagnósticos de sensores en el motor CAT. Primero se reconoció los sensores en general del motor, tanto de presión y temperatura. Como sensor a evaluar será el de presión de refuerzo y se usará un conector de cable, donde se medirá el voltaje con ayuda de multímetro, tanto de referencia, alimentación y señal. Para medir el voltaje de señal y alimentación se debe hacer con el sensor del SM conectado. Para medir el voltaje de referencia se debe desconectar el sensor del SM. Ahora, al reunir todos los datos necesarios, determinamos la intensidad de la referencia, de la cual se usará la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y reemplazamos los datos. Este reto consistió en evaluar el sensor de presión de aceite y diagnosticar la falla. En primer lugar, con la ayuda del ETICAT, pudimos ver que aparece el código voltaje bajo presión de aceite. Luego procedimos a desconectar el sensor, el código cambió a circuito abierto. Ahora, para saber si es que el sensor está en mal estado, se tuvo que hacer un puente generando un cortocircuito uniendo los cables señal y tierra. Al hacer este corto, el código activo cambió a voltaje bajo lo normal de presión de aceite. Esto indica que el sensor no está funcionando bien internamente. El diagnóstico que nosotros dimos fue que el sensor de presión de aceite tiene un circuito abierto o una desconexión en sus componentes internos.